Hola, un agrado dar comienzo a nuestro quinto programa de debate social. Mi nombre es Carolina Espinosa, estoy con Luis Mesina para hablar de un tema súper importante como es el derecho humano a la vivienda y a la ciudad. Sí, en esta oportunidad estaremos con dos grandes amigas, dos mujeres luchadoras, muy profesionales, Natalia Garrido Toro, del Movimiento Pobladores de Lucha, y de Doris González Lemunao, dirigente nacional de Ucamau. Así que todos invitados a escuchar y presenciar este programa. Bueno, tenemos entonces a estas dos tremendas dirigentes, a Doris, a Natalia. Yo feliz de entrevistar en este programa a dos mujeres potentes, así que bienvenidas. Gracias. Sí, bueno, muy importante tener a Doris y a Natalia, que son mujeres que se han destacado en el ámbito de la lucha social por restituir un derecho tan importante como es el derecho a la vivienda digna. Tema que se suele olvidar muchas veces por los movimientos sociales, por la política, y esta es quizá una de las demandas más importantes, porque quien no tiene la posibilidad o el derecho de vivir en una zona digna, difícilmente puede aspirar a luchar por otras reivindicaciones, porque ahí parte la moral, la morada, el lugar donde habitamos, y creo que es tremendamente importante, así que muy contento de tenerte, Natalia y Doris. Bueno, ya hemos luchado juntos, así que muy contento. Sí, yo quería partir preguntándoles cómo es su organización de base, cómo se constituye, desde cuándo están militando ahí. Desde Ucamau, nosotros partimos con la lucha por la vivienda y que se constituye el movimiento Pobladores Ucamau en el año 2011. Pero la historia de Ucamau parte mucho antes, en el año 87, cuando se instala esta trinchera de lucha que decimos nosotros, que es la Casa Ucamau, en la comuna de Estación Central, donde principalmente estaba ligada a la resistencia a la dictadura, de las diferentes formas de lucha que se articulaban en los territorios y que servía como un espacio de aglutinación. Y claro, y después de mucho tiempo y de varios procesos que se tuvo que vivir, nos radicamos en la lucha por la vivienda, que es una lucha tremendamente importante para el pueblo, sobre todo para nosotras las mujeres pobladoras, trabajadoras, que tenemos el espacio de resguardo familiar, que nos tocan asumir diferentes roles. Y en este caso, y en particular en Ucamau, lo que hemos también relevado es el rol político que tenemos las mujeres al interior. Era una población en particular, ¿no es cierto?, en una zona de la comuna. Sí, era, principalmente la población Santiago, Los Nogales, de la comuna de Estación Central, que Los Nogales es una población histórica donde vivió Víctor Jara, que viene de una toma de terrenos donde de hecho nuestras abuelas y bisabuelos fueron parte de ese proceso. Entonces somos herederos de esa historia, de esa lucha, y esa lucha de la cual nos sentimos orgullosísimas de llevar sobre nuestros hombros y de continuar además en un país donde lamentablemente hoy día los derechos siguen siendo negados, seguimos siendo despojadas día a día de nuestro derecho, y particularmente en el tema de vivienda, esta expulsión que existe de los pobres hacia las periferias a colonizar nuevos terrenos. Entonces, para nosotros esa reivindicación tiene mucho sentido. Para las mujeres pobladoras, esta idea de buscar un lugar digno donde vivir, con las diferentes formas de lucha que hemos utilizado a lo largo del tiempo, que eso nos hace tener una identidad clara de dónde venimos y hacia dónde vamos. Yo creo que eso es un poco lo fundamental que ha ido reconstruyendo Ucamau y relevándonos a nosotras las mujeres trabajadoras y pobladoras en la historia de nuestro país, que hemos sido muy invisibilizadas porque nuestras demandas como clase trabajadora no han sido relevadas en el momento y en el rol político que debiéramos tener las mujeres. Bueno, importante eso que plantea la Dori, por eso quería preguntarte también a ti, Natalia, que además ustedes son del movimiento Pobladores de Lucha, tú eres dirigente de ese movimiento, en una zona que también es de alta conflictividad, de alta desigualdad social, estamos hablando de Peñalolén, de una zona particular, y también sería interesante que la gente conociera, supiera una mujer joven que lucha y que curiosamente sea la coincidencia que son mujeres las que están llevando adelante la lucha del movimiento pobladores, de la demanda por la vivienda, que insisto, una de las cosas fundamentales, así que es importante saber cómo partiste.
Sí, bueno, nosotros partimos peleando en Peñalolén como en el año 2003. La verdad es que nosotros digo como cuando nos fundamos, en realidad fue en el año 2006. Veníamos de una lucha y vivienda, estábamos en una coordinadora y nos fundamos como movimiento en el año 2006. De hecho, estamos luego de cumpleaños, cumplimos 13 años el 18 de julio. ¿Lo celebran? Sí, lo celebramos, siempre hay un momento para celebrarlo. Bueno, en todo caso, nuestra historia como movimiento, al igual como lo menciona Dori, parte de mucho antes. Yo soy nieta de pobladores y pobladoras que se tomaron, mi abuelo, mi abuela, la Hormida. Después mis papás se tomaron Esperanza Andina, la segunda toma de la Vuelta a la Democracia. Mis tíos tuvieron la toma de Nasur, entonces lo tengo en la sangre. Se lleva en el ADN. Lo llevo en el ADN, la verdad es que sería... no sé, me quitarían la poca herencia que es la casa que consiguieron si yo me alejara de esta lucha respecto a mi familia, por lo menos en términos personales. Pero nosotros, nuestros compañeros, nuestras compañeras, venimos todas de historias de pobladores y pobladoras que se tomaron un terreno en la comuna de Peñalolén, que es una comuna por lo demás que la fueron construyendo, al igual que muchas poblaciones en Santiago por lo menos, de la mano de las tomas de terreno. O sea, no sé, Lautaro de la Hormida, Guillermo de la Faena, o sea, todos tenemos ahí una historia bien potente respecto al derecho de vivir donde nacimos, que para nosotros es una cuestión súper importante. ¿Por qué? Porque ahí tenemos nuestras redes, tenemos nuestros colegios, nuestros hermanos, nuestras familias. Entonces nosotros los pobladores que creemos en la comunidad, ¿cierto? Y en este resguardo que tiene la comunidad de vivir en comunidad, en la población, por eso el amor que le tenemos también a la población, y esa lucha, ¿cierto? Con ese ímpetu que defendemos, quedarnos donde nacimos. Para nosotras en el movimiento, la verdad es que ha sido un camino bastante denso, duro, nos hemos encontrado enfrentados en una comuna también que va creciendo, pero lamentablemente no con quienes la fundamos, con quienes le hicimos las calles, los colegios, los jardines, sino nos hemos visto expulsados de la comuna porque se han levantado proyectos inmobiliarios, ya estamos hablando de viviendas para ricos. Entonces, claro, vivimos muy de cerca desde la comuna, desde el movimiento, la expulsión de los pobres de las comunas donde nacimos, donde forjamos nuestra vida. Entonces, bueno, y también hemos tenido un montón de victorias en este camino, o sea, ha sido duro, pero nosotros sentimos que hemos conquistado terrenos que estaban incluso ahí muy pendientes en vista, ¿cierto?, de las grandes inversiones inmobiliarias de Santiago. O sea, nosotros ganamos un plebiscito en el año 2011 que permitió por lo demás defender muchos sectores populares e históricos de la comuna, y también nos permitió conquistar uno de los terrenos más emblemáticos que nosotros hemos luchado, que es el Sausal, que está a 3 minutos del metro Las Torres, que estaba ahí visto como un proyecto inmobiliario grande por el señor Claudio Rego, que en ese tiempo era alcalde de la comuna, y nosotros convocamos un plebiscito, la primera vez que un plebiscito se convoca de manos de los pobladores y las pobladoras, vinculante, y que además ganamos ese plebiscito. Así que, bueno, estamos llenos de historias como va a poder contar. Sí. Hay una cosa importante que decía la Natalia, que es este sentido y que en algunos casos las autoridades, los gobiernos y quienes, digamos, tienen el poder político y económico en este país, intentan olvidar y opacar, es que fueron las propias pobladoras, los pobladores quienes fueron construyendo la ciudad, quienes fueron construyendo el hábitat en distintos momentos históricos y de diferentes formas, a través de la toma de terreno, la autoconstrucción, la autogestión. Entonces yo creo que esas son una de las cuestiones que los movimientos hoy día que luchamos por el derecho a la vivienda relevamos mucho, que es esta idea de que somos nosotras y nosotros quienes podemos seguir construyendo las ciudades, que lo hacemos incluso mucho mejor que las constructoras y las inmobiliarias, y hay pruebas de eso. O sea, hay datos objetivos que nos dicen que las viviendas que se construyeron y que construyeron los mismos pobladores, incluso todavía están de pie. En Los Nogales, para volver al caso, por ejemplo, cuando los abuelos de mi padre participaron de la toma, después la casa se autoconstruyó, y de hecho el abuelo hizo los propios ladrillos en el patio de la casa. Y esa casa todavía está de pie. Y todas con terremotos y todo. O sea, las catástrofes naturales que han ocurrido en nuestro país, las viviendas que han resistido esos embates de la naturaleza son viviendas que son mucho más antiguas que todo lo que construyó la dictadura y la concertación. Entonces, hay una historia detrás de eso, y hay una historia que fueron las mismas organizaciones, los mismos pobladores, con esta idea de la comunidad, de defender el barrio, de defender lo nuestro, y que se construye de manera solidaria y comunitaria.
y que esa historia es la que nosotros queremos contar y relevar en este tiempo histórico donde la ciudad neoliberal produce tremendos desastres y acaba con la calidad de vida de las personas, de los seres humanos. Claro, bueno, eso está presente en casi todos los ámbitos de los derechos sociales y es re importante, creo, enfatizar para quienes nos escuchan la importancia que ha tenido la lucha de la pobladora, del poblador, en conseguir esto y demuestra además que sí se puede, porque eso es lo importante, porque si en Peñalolén fuimos capaces, digo fuimos porque en realidad es una lucha de todos los ciudadanos, fuimos capaces de presionar para establecer un plebiscito vinculante que le pusiera freno a la expansión desregulada de las inmobiliarias, que justamente, como bien decías tú, Natalia, ataca a los sectores más pobres del país, le impide ser partícipe de los barrios donde ellos fueron constructores, artífices de esos barrios. El caso Peñalolén yo creo que es una de las comunas emblemáticas que se fue construyendo sobre la base, pero que son territorios, son terrenos hoy día tremendamente atractivos para las grandes inmobiliarias por la ubicación que tienen. Pero el caso de Ucamau también en la pelea de haber ganado un proyecto inmobiliario interesante, que demuestra que sí se puede, o sea, los trabajadores luchando, los pobladores luchando. Creo que conjuntamente con los movimientos sociales podemos restituir derechos, que por supuesto este modelo, este sistema económico no lo va a considerar, y por eso es tremendamente relevante. Creo que sería muy interesante escuchar de ustedes esta idea de el derecho a la vivienda como un derecho fundamental, pero ¿qué tipo de vivienda? Claro. O sea, porque están construyendo vivienda de 30 metros cuadrados, que rompe con todo lo que es el derecho fundamental. Me recuerdo que en la década del 70 se decía para una familia de 4 miembros, lo mínimo que se requiere son 15 metros cuadrados por habitante. Por persona. Entonces hablaba de 60 para arriba y en ese tiempo se construían habitaciones de 70 metros cuadrados, Sí, como mínimo. Uno las velas desde el año de la construcción, claro, y el tamaño de la vivienda social es bien distinta. Hoy día, según la CACEN, hay 500.000 déficit de 500.000 hogares sin vivienda propia, 500.000 familias. Y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene una política de vivienda social. Hoy día se ha incorporado también esta política del subsidio del arriendo como medidas paliativas para ir supliendo este déficit que a nivel país tenemos y que se da a lo largo y ancho de todo el territorio. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo han visto la política del gobierno para enfrentar el derecho social de la vivienda? Más que los gobiernos, yo diría los gobiernos, no este gobierno, claro. ¿Ha habido variación desde el anterior a este? Pero, sí, para agregar solamente a la pregunta para que puedan responder, porque me parece relevante, es este surgimiento de grandes construcciones de edificios en todas las comunas. Primero fue en las comunas del barrio alto, pero sin embargo llegamos en las comunas populares. ¿Cómo crece la inversión inmobiliaria? Entonces uno se pregunta, bueno, tanta vivienda, ¿por qué hay déficit en vivienda? ¿Quién compra? Y nos hemos dado cuenta ya, yo lo observo en el sistema financiero, que la inversión de los tipos que ganan dinero están comprando prácticamente todos los edificios para alquilarlos, para rentabilizarlos, de forma tal que el derecho a la vivienda sea prácticamente inaccesible. O sea, ¿qué opinan, Natalia? Ustedes lo han visto en sus comunas, o sea, en Estación Central ya es dramático, pero también en Empecemos por Estación Central, claro, el emblema de la torre de Estación Central del aplastamiento a los derechos, violentas de verla. la violencia, la violencia. Mira, lamentablemente desde cuando se instala a sangre y fuego la dictadura militar en nuestro país, se acaba con el derecho a la vivienda. Y la vivienda se convierte en una mercancía que se puede transar en el mercado dependiendo de los recursos con los que uno tenga. Y se focaliza a través del subsidio de vivienda y esa ha sido la lógica de los distintos gobiernos, desde la dictadura hasta acá. En algunos casos con un mayor énfasis en lo cuantitativo, digamos, construyendo viviendas de mala calidad, sin servicios, sin posibilidades de desarrollo en las periferias. O sea, tenemos casos emblemáticos como Bajos de Mena, que en realidad ahí se mandó a vivir a la gente sin ninguna posibilidad de desarrollo humano. Entonces, esa como que fue la lógica, tratar de acabar con el déficit habitacional existente en el país y no mirar, digamos, lo cualitativo, que tiene que ver con cosas que van mucho más allá de tener muros y techos. Que esos muros y techos muchas veces no daban ni siquiera sustento para una calidad de vida de las personas, por los metros cuadrados, por el tipo de construcción, por la calidad de construcción. Entonces, las políticas de vivienda en Chile está mostrado y demostrado que han sido nefastas.
que no han dado o que no han tenido la seriedad suficiente para construir un país verdaderamente integrado. Ahora que está tan de moda la palabra integración social y que incluso hay un proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso sobre este tema. El tema de la integración social para los movimientos que luchamos por el derecho a la vivienda y a la ciudad es una cuestión que es sumamente necesaria, pero no esta caricatura que intentan mostrar de que en la Rotonda Atenas van a llevar a vivir a un par de familias pobres al sector oriente de la ciudad, cuando la dictadura nos desalojó a través del Plan Nacional de Desarrollo Urbano de esos lugares de la ciudad. Nos dijeron, ustedes no tienen derecho a vivir acá, este es un sector privilegiado, y ahora buscando con esta caricatura decir, bueno, vamos a subsanar lo que se hizo en algún momento de la historia. Y ahí quiero detenerme un poco porque hoy día desde las mismas personas que son parte del gobierno, del segundo gobierno de Sebastián Piñera, que es la derecha, que fueron parte muchos, la mayoría, pues decir, fueron parte de la dictadura militar y que fueron parte de todo ese proceso de erradicación y de mala construcción de la ciudad, ahora dicen que ellos sí quieren integración social, pero ¿bajo qué lógicas? En realidad, este sentido o esta ley de integración social lo que busca es mayor mercantilización de la construcción de viviendas, de la construcción de ciudad. Porque acá no hay un énfasis en habitar sectores de la ciudad donde están los privilegiados. Claro. ¿Acaso nos están presentando un proyecto de vivienda social en Huechuraba, en Providencia, en lugares donde de verdad la gente pudiera vivir integradamente? Y donde hay unas condiciones distintas a las que tienen, por ejemplo, los vecinos de La Pintana o de misma Estación Central, donde, y para ir cerrando la idea, porque habría mucho que discutir en ese sentido, y en Estación Central particularmente, donde están estos mal llamados guetos verticales, estas torres hiperdensas que se construyen pensando solo en el negocio inmobiliario, y donde quienes van a habitar estos edificios, estos departamentos, tienen cero injerencia en la construcción, en la elaboración de esas políticas. No hay ensanchamiento de calles, no hay áreas verdes, no hay espacios comunitarios para aquellos que van a habitar. Y quienes compran estos departamentos, que no compran uno, sino que compran 5, 10, 20, un piso completo, después viene el Estado y los subvenciona a través del subsidio de arriendo. Porque en realidad el subsidio de arriendo no va enfocado en la familia que hoy día necesita necesariamente digamos, el auxilio del Estado para poder arrendar el asalto al Estado. Estos son los gerentes de bancos, sí, los gerentes de las AFP, que tienen un excedente tan grande por el nivel de ingresos que lo destinan justamente a la compra de edificios. Y eso es bueno que la gente lo sienta. Esta es una pelea a muerte que hay que darle a este sector. Una pelea a muerte que se inscribe dentro de la pelea a muerte que tenemos que dar por todos los derechos sociales. Es decir, Chile está capturado por los propietarios de gran capital, que son los que se financian con los ahorros previsionales, que destruyen la ciudad, que destruyen la educación. Y a esta gente tenemos que darle un combate a muerte de parte de todos los movimientos sociales. Son los mismos quienes son dueños de las inmobiliarias, de las constructoras, de la AFP, de los bancos, de todo. Están todos vinculados, son todos familiares, y el fin de semana se terminan comiendo el asado juntos. Una vergüenza. Pero además, en el mismo Estación Central, en esa misma comuna donde se mal construye la ciudad, nosotros dimos cuenta y estamos dando hechos reales de triunfos que tienen las organizaciones y el movimiento social. Un proyecto de vivienda que fue conquistado por sus habitantes, que fue creado por sus habitantes, diseñado, y que va a dar cabida a más de 1.500 personas en esa misma comuna, y yendo a contrapelo de esta ciudad neoliberal que nos pretenden vender. ¿Para cuándo va a estar listo eso? Sí. Durante este año va a ser la entrega en el segundo semestre, en noviembre. Bueno, ahí vamos a invitarlo a todas las celebraciones. Natalia Peñalolén, sí, que es una comuna que tiene poblaciones emblemáticas como La Hormiga, La Faena. Yo me quiero referir a varias cosas sobre la pregunta que tú hiciste antes, y algunas cosas que mencionó Doris. También estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dijo. Pero, por ejemplo, nosotros como movimiento, también quiero decir, no solo estamos en Peñalolena, estamos en varias regiones, en varias comunas. Pero, bueno, yo soy de Peñalolena, soy como súper peñalolina. Me cuesta, de hecho, ya me empieza a doler la cabeza cuando estoy en el centro. Pero en Peñalolén nosotros hemos dado una batalla grande respecto a esta lucha de clases que se ve manifestada, ¿cierto?, en la construcción de viviendas.
Por ejemplo, el tema del plebiscito para nosotros es como ganamos esa lucha y nos quitamos estos guetos que lamentablemente están en Estación Central. Eso es lo que nosotros no oponíamos, ¿cierto? A esta construcción, a esta otra construcción de ciudad. Nosotros logramos sacar la inmobiliaria y frenarla. Creemos que igual tenemos que discutir un plano regulador que, cierto, tenga la participación de las pobladoras y de los pobladores de Peñalolén, porque ese plan regulador está como, si no me equivoco, del año 89. Vigente, nosotros paramos eso y nos quitamos un poco la inmobiliaria, por lo menos en la comuna de Peñalolén, respecto a esa densificación. Y respecto al tema de la integración, que creo que es una cuestión que se está hablando mucho, ¿cierto? Esto que los políticos usan harto como para de repente volar la perdiz, como hay un dicho, ¿cierto? Pero nosotros como movimiento, desde el MPL, desde la federación también hemos dicho que estamos en contra del proyecto de ley, ¿cierto? Que se está discutiendo en el Congreso. Nosotros hemos estado, de hecho nosotros hace un mes, 2 meses atrás, sacamos nuestro propio proyecto de ley, una síntesis de años que venimos discutiendo respecto a eso. Como decía la Dori, hay cuestiones que son que están ahí, ¿cierto? Que se hacen, pero que son tan al margen de la ley, de la moral y un montón de cosas. Pero nosotros vemos esta ley como una aberración, un ataque directo a las organizaciones que luchamos por el derecho a la vivienda de la ciudad, a la construcción de comunidad y, por supuesto, lo que mencionabas tú, que tiene que ver cómo convertimos o cómo le damos la legalidad para este saqueo al Estado. O sea, dentro del proyecto de ley hay varias cosas que son inimaginables en términos de legalidad, ¿cierto? Cómo perfecciona el gobierno llevar a lo legal, ¿cierto? Una cuestión que están haciendo hace rato, pero que ahora tienen todas las facultades para poder hacerlo. Ahora van a poder Y hacer peor, o sea, por ejemplo, para dar un ejemplo, ya que mencionaba la Dori recién, el tema del arriendo, lo que ellos están diciendo es que el Estado va a construir, o sea, la inmobiliaria, ¿cierto? Va a construir un edificio, lo va a poder arrendar, ¿cierto? Con dinero del Estado. O sea, con dinero del Estado y también concesionado a 30, 40 años. O sea, es una cuestión aberrante. O sea, 40 años en inmobiliaria, ¿cierto? Con recursos del Estado, va a estar ahí sacando lucas, ¿cierto? Y después se puede renovar este comodato que ellos le dicen, ¿cierto? Que no es más que seguir saqueando el Estado y ya llevándolo a situaciones que son casi impensables. Como también la zona de densificación, la ley que está discutiéndose ahora, permite que hayan beneficios normativos y que se densifiquen zonas que el gobierno, que el Estado va a decir, bueno, esta es una zona que se puede densificar en altura, se puede construir, la inmobiliaria es quien elige las personas que van a vivir. Otro punto que también hablábamos de que qué construcción de barrio, ¿cierto? Qué discusión de las personas que ahí van a habitar, quiénes van a habitar ese lugar, cómo se construye comunidad. Entonces es una cuestión que por lo menos nosotras desde la FENAP, pues desde el MPL estamos negándonos al proyecto de ley, aunque sacamos nuestro propio proyecto de ley con la misma cantidad de artículos refiriéndonos a los mismos temas que tiene el gobierno y que también estamos pendientes de la discusión, de las indicaciones que se están haciendo. Nosotros la verdad es que no estamos con respecto al tema de la integración social, conocemos proyectos o intentos de proyectos de integración social que la verdad lo único que hace es tener un terreno muchas veces gestionado, casi todos los terrenos que están de hecho en el gobierno pasado como proyectos de integración social, es que los pobladores y las pobladoras no sacamos la cresta luchando en la calle, lo gestionamos, hablamos con el propietario y cuando ya está ahí, ¿sí? En la puerta, ¿cierto? Viene el Estado, el gobierno, en este caso el ministerio, lo toma y dice, bueno, este es un proyecto de integración social porque es importante que vivan los ricos y pobres juntos. Entonces lo que hace es tener el mayor porcentaje para la inmobiliaria y el menor para vivienda social. Ahora, eso también depende de las organizaciones que luchan ahí. A nosotros nos pasó en el Sausal, que el 70% era para la inmobiliaria y el 30% para vivienda social. Nosotros revertimos, estuvimos 74 días acampando en el Mapocho, revertimos esa situación y solamente quedó el 30% para vivienda con deuda, que tampoco nosotros estamos de acuerdo con eso. O sea, son recursos del Estado, ¿cierto?, donde endeudas a una persona también. Y también porque los terrenos usualmente son gestionados por nosotros. Nosotros creemos sí la inclusión social, no en la integración social. Y nosotros ahí hemos venido construyendo un relato, hemos venido sistematizando también nuestras vivencias como movimiento. Y también hemos buscado, como mencionaba la Doris, también todas las formas de lucha. Nosotros somos EGIS también, así que construimos nuestras viviendas. Nosotros tenemos 3 proyectos construidos. Vamos a entregar en un mes más nuestro 4.º proyecto en la comuna de Peñalolén. Vamos a empezar a construir en Calama.
Nuestros proyectos son más grandes que los que dice la norma, de hace muchos años ya. Nuestro primer proyecto lo entregamos hace 7 años atrás y ya en ese tiempo medía 60 metros cuadrados. O sea, por lo menos nosotros desde el movimiento y desde los movimientos, o sea, ya Bueno, estamos con la autogestión y la eso es lo construcción de increíble, comunidad. que tanto triunfo que los movimientos organizados de pobladores peleando logran y que no se sabe. Por eso la importancia de estos programas es que podamos ayudar a difundir, porque la gente no sabe, y como la gente no sabe, piensa que no existen, y como no existen se termina sometiendo a este modelo. Yo quisiera, antes que la pregunta tuya, Carolina, solamente 2 cosas que me parecen relevantes, porque tenemos 2 grandes mujeres aquí, 2 grandes luchadoras, y quería referirme a un aspecto más personal. Bueno, la gente no lo sabe, Dori es trabajadora social, es profesional, una mujer de pueblo, pero luchadora, pero también con formación académica. Bueno, y Natalia es estudiante de Derecho, también con una muy alta formación, lo que devela que no es cierto, no es cierto este mito que nos han instalado de que el conocimiento, la profesionalización es requisito de los de arriba, aunque lo es, pero tiene doble mérito que las mujeres que luchan y que están en los sectores más populares del país logren además perfeccionarse y logren acceder a títulos profesionales. Así que yo eso quería resaltarlo porque el desdén con que nos mira la sociedad y el desdén con que nos miran a veces los mismos de nuestros sectores, porque a veces se tiende a mirar o idolatrar al sujeto que está lleno de títulos, está también en nuestra gente, y que lo develan además el lenguaje, el vocabulario, la convicción para la lucha, que es lo más importante. Sí, el tiempo se nos acaba y sabemos que es un tema muy interesante y que podríamos seguir discutiendo, pero les queremos pedir que en poco tiempo, como cierre, puedan dar un mensaje de finalizar este programa por el derecho humano a la vivienda y el espacio público. Sí. No, nos miramos con la no, yo suelo hacer el llamado a las organizaciones de pobladoras, de pobladores, pues tú hacías una mención al tema de las mujeres. Yo también quiero decirlo, o sea, lo hemos dicho, lo venimos diciendo, lo venimos construyendo desde abajo hace tiempo, pero las mujeres hemos sido bastante postergadas en la historia mundial y en la historia chilena también. El movimiento de pobladora en particular se compone el 95% de compañeras. Y creo que hace tiempo venimos, bueno, también jugamos un rol importante en Chile, en dictadura también desde las poblaciones. Las pobladoras fueron también las que salieron a luchar. Yo creo que desde ahí tenemos que seguir nosotros el movimiento de pobladores en Chile, ¿cierto? Todo lo que nos estamos defendiendo la ciudad y el campo también. Tenemos que, creo que, seguir luchando, seguir conquistando territorio, liberando suelo. Nosotros decimos también que nos sentimos cercanos a la lucha de nuestro pueblo mapuche, liberamos suelo en la ciudad. Seguir formándonos, como decía Luis también. La verdad es que para nosotras nunca ha sido un impedimento ser profesionales para poder luchar. Son herramientas que uno va adquiriendo. De hecho, yo creo que gran parte de los trabajadores sociales estudiamos o estudian para tener una herramienta más para la lucha desde abajo. Así que creo que es importante que sigamos trabajando, luchando, que estemos atentos de la ley de integración, que no creo que salga favorable para los pobladores, pero ahí también tengamos la capacidad de unidad para poder enfrentar de mejor forma lo que se nos viene y la segregación, la gentrificación que va a seguir creciendo, y que nosotras como pobladoras tengamos la capacidad también de poder enfrentar de mejor forma esa situación. Sí, bueno decir que estos tiempos peores que nos toca vivir, que luego de esta cuenta pública que se dio hace un par de días atrás, el escenario para el movimiento social y para el pueblo es un escenario complejísimo, y por eso también los movimientos sociales y las organizaciones tenemos un tremendo desafío. Tenemos el desafío de dejar un poco de lado esta desconfianza que existe. Tenemos que caminar juntas y juntos, tenemos que seguir avanzando, llenando no solo de triunfos morales, sino que también de triunfos concretos a nuestra gente y a nuestro pueblo. La Natalia lo decía, los triunfos que tiene el movimiento, digamos el movimiento Pobladores en Lucha, el Ucamau, que también queremos que se conozcan esos hitos, y que mayoritariamente hemos sido mujeres quienes hemos liderado esos procesos. Mujeres que somos trabajadoras, que somos las mujeres pobres,
que nos ha tocado cargar una mochila doblemente pesada por culpa del capitalismo y este modelo neoliberal en nuestro país. Y somos esas mujeres las que estamos levantando la cabeza y que también hacemos el llamado para que nos unamos, para que trabajemos en conjunto, para que restituyamos la dignidad de nuestro pueblo que ha sido tan avasallada por los poderosos. Que hoy tenemos una oportunidad tremenda como organizaciones y como movimientos de mostrar contundencia en la calle, contundencia desde los espacios de articulación y en los diferentes escenarios que nos toque asumir. Porque decimos que hay que mantener miles de pies en la calle construyendo organización popular. Y por otro lado tenemos los desafíos institucionales que no podemos seguir dejando que los mismos de siempre terminen decidiendo por nosotros y nuestro futuro. Si dejamos abandonados y desalojados esos espacios de los movimientos populares, ellos van a seguir poniendo más cerrojos cada vez a que nosotros podamos decidir. Es importante y en ese sentido quisiera también hacer el llamado que julio tiene que ser nuestro mes. El mes de la dignidad, el mes de la dignidad de las luchas de nuestro pueblo y que sean las organizaciones populares, las trabajadoras y los trabajadores que tengan el protagonismo necesario que lamentablemente no se ha tenido en los últimos años, pero que hoy tenemos una tremenda oportunidad y que yo creo que ese es el desafío y la invitación, a mantenernos unidos, trabajando en conjunto, pero por sobre todo luchando como un solo puño y con una sola fuerza que nos va a permitir a todas y todos avanzar hacia los cambios sociales y los cambios estructurales que necesitamos en nuestro país. Bueno, julio es importante porque intentaremos restituir la dignidad de nuestro pueblo a partir de cuestiones emblemáticas que fueron parte de nuestra historia, como por ejemplo la nacionalización del cobre, el mineral más importante que hoy día está en manos de las grandes transnacionales. Así que el desafío que nos invita a Doris es importante, julio, a prepararnos para seguir peleando. Bueno, cerramos entonces este programa con Doris, Natalia. Muchas gracias por acompañarnos y pedirle a todos los teleescuchas a que se sumen entonces con esta esperanza, con esta motivación a organizarse, a no perder la esperanza, a compartir este video también, a romper el bloqueo comunicacional y a seguir con toda la convicción de que es posible construir un país mejor. Arriba los que luchan. Gracias. Gracias por la invitación.